Hola, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes siguiendo el curso de Medical Coaching. El día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional, que es un atributo importante en un coach. Para que hablemos de inteligencia emocional y para que podamos ponernos en el contexto de cómo debemos comportarnos emocionalmente como coach o cómo podemos analizar el comportamiento emocional de nuestros pacientes, valdría la pena empezar resolviendo el test. Una vez que tú resuelvas el test, podemos hacer una evaluación de cómo está tu inteligencia emocional para que veas en qué competencias podrías mejorar. ¿Ok? Tómate un tiempo entonces para hacer el test y continuamos. Habiendo desarrollado el test, básicamente tienes que sumar cuántas A, cuántas B y cuántas C has tenido. Si has obtenido una mayoría de respuestas A, tienes que mejorar tu inteligencia emocional. En las situaciones nuevas tiendes a agobiarse demasiado y la ansiedad que experimentas te crea dificultades a la hora de poner en juego todas tus capacidades. Sabes detectar las emociones ajenas, pero tu estado de inquietud interior no permite que puedas manejarte con ellas adecuadamente. Te cuesta desembarazarte de las emociones, lo cual hace que no disfrutes plenamente de tu vida. Si has obtenido respuestas B en su mayoría, entonces tienes un buen grado de inteligencia emocional, una inteligencia emocional desarrollada. Sabes conocer y controlar la mayoría de tus emociones y puedes detectar los sentimientos ajenos. No te asustan los desafíos y te sientes cómodo y entusiasmado ante las situaciones nuevas. Y si acaso has obtenido la mayoría de respuestas C, te cuesta mucho detectar tus propias emociones. Rechazas o suprimes todo sentimiento que amenace tu estabilidad y tienes grandes dificultades a la hora de comprender a los demás. Tus temores inconscientes te llevan a escudarte demasiado, a desconectarte de tu mundo emocional. Cuando algo te conmueve, te sientes muy desconcertado. Entonces, con este test podemos empezar haciendo algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Cuando tú estás en capacidad de resolver problemas y lo haces con mucha serenidad, con mucha ecuanimidad, quiere decir que eres una persona inteligente. ¿Y cómo es que se mide la inteligencia? En el año 1905, los franceses Alfred Binet y Theodore Simon crearon el primer test de inteligencia que consistía en una serie de problemas lógico-matemáticos y verbales. Si tú recuerdas cómo era en nuestros tiempos en el colegio, el que sabía matemáticas era una persona muy inteligente y a veces envidiábamos esa capacidad matemática. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que estas personas no siempre han mostrado esa inteligencia a la hora de resolver algunos problemas o conflictos emocionales. De tal forma que valdría la pena que te hicieras estas preguntas y recuerda, ¿cómo eran tus evaluaciones de inteligencia en tu colegio? ¿Cómo te hacían sentir? Si nunca te tomaron un test de coeficiente intelectual, piensa en tus exámenes, qué tipo de calificaciones tenías en el colegio, cómo te evaluaron, qué necesitabas tener para ser un buen alumno. En realidad, con el tiempo hemos visto que se habla también de las inteligencias múltiples. Por ejemplo, en el año 1983, Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, planteó 7 formas distintas de inteligencia en su libro Frames of Mind. Posteriormente añadió 2 inteligencias más. Señalan que la inteligencia académica no es la única que determina el éxito de una persona, pues tenemos la inteligencia lingüística, que está ubicada en el lóbulo temporal y frontal izquierdos, la lógica matemática en el lóbulo parietal izquierdo, hemisferio derecho, la espacial, que está en las regiones posteriores del hemisferio derecho, la corporal kinestésica, que está en el cerebelo, los ganglios basales y la corteza motriz. Tenemos la musical, la inteligencia musical, que está en el lobo temporal derecho, la interpersonal, que tiene que ver con las relaciones interpersonales y el llevarse bien con las personas,
ubicada en los lóbulos frontales, temporal, especialmente el hemisferio derecho, y el sistema límbico. La intrapersonal, que tiene que ver de cómo internamente nosotros manejamos nuestras emociones y cómo las canalizamos, que está en los lóbulos frontales y parietales y el sistema límbico. El naturalista no está clarificado y el existencial tampoco. ¿Cómo es que se define una emoción y valdría la pena ver los antecedentes de ella? Las emociones se asociaban antiguamente a las mujeres y por tanto, según su punto de vista, representaban la debilidad, los aspectos más bajos de la humanidad y se desvinculaban de lo que era la inteligencia. Pero las emociones en sí son una especie de alarma que tiene que ver con la percepción de nuestro mundo real de acuerdo a nuestra percepción. Recuerda que nosotros somos seres perceptibles y percibimos de la realidad a través de nuestros sistemas representacionales, que son nuestros ojos, nuestros oídos, y también por lo que podemos sentir, que nos representamos algo, pero generalmente lo filtramos a través de nuestras creencias, de modo que nos formamos una percepción que normalmente es subjetiva. Y al generarnos una percepción, entonces hay un cambio corporal que tiene que ver con situaciones fisiológicas y también endocrinas. Por lo tanto, generamos neuroquímicos y es una sensación corporal, de modo que es una energía y esa energía incluso puede ser medida por una fuerza electromotriz. Y para que tengas una idea, un pensamiento tiene una fuerza electromotriz, pero para que puedas comparar, una emoción tiene aproximadamente 1000 veces la fuerza electromotriz de un pensamiento. Entonces, una emoción actúa como un sistema defensivo, tomando el control e impulsando acciones que son ejecutadas sin la intervención de nuestro aspecto racional muchas veces. O sea, es casi instintivo. Las emociones son respuestas a distintos estímulos internos. Como ya dijimos, tiene que ver con nuestras creencias, nuestros pensamientos o nuestros recuerdos, o también hay estímulos externos que tienen que ver con sucesos, conflictos o cosas que nos han ocurrido anteriormente. En las palabras de Goleman, quien escribió el libro de inteligencia emocional, él dice que todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar. De hecho, una emoción nos lleva siempre a una acción. Y de ahí surge el dicho que siembra un pensamiento y cosecharás una emoción. Siembra una emoción y cosecharás una acción. Siembra un conjunto de acciones y cosecharás un hábito. Y con un hábito te defines con una personalidad. Cada emoción predispone al cuerpo a un tipo diferente de respuesta. Por ejemplo, cuando tú te enojas, el flujo sanguíneo se incrementa en las manos, haciendo que sea más fácil que tú puedas sujetar un arma o golpear a un enemigo. También tu ritmo cardíaco aumenta, porque necesita inyectar sangre a todo tu cuerpo para tener la fuerza. Y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía que tú necesitas para acometer acciones vigorosas. Por eso que tú has podido apreciar que en un momento de susto las personas han sido capaces de correr a una velocidad que en otras circunstancias normales no lo hubieran hecho. Si un perro te persigue, por seguro vas a correr vigorosamente. O si estás enfrentado con alguien de un momento súbito, esa emoción te llena de toda la adrenalina y te da la fuerza para que puedas desarrollar todo el impulso que necesitas para salir de ese momento difícil. Entonces, ahora tenemos un nuevo término que es la inteligencia emocional, que por primera vez en el 1990, Peter Salovey y John Mayer acuñaron este concepto y saltó a la fama y reconocimiento con el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, en el año 1995, que rompió todos los récords de venta. ¿Y cómo se define la inteligencia emocional entonces? A grosso modo, viene a ser la capacidad para identificar
entender y manejar las emociones correctamente de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo de nuestros estados de ánimo y la superación de obstáculos. Quisiera hacerte algunas preguntas que te lleven a una reflexión. Por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia dices o piensas, tú me haces sentir así o reaccionar así? ¿Qué genera esa irresponsabilidad al decirlo de esta manera? ¿Qué has perdido por no hacerte cargo de tus emociones? ¿Cuál será el beneficio más inmediato al desarrollar más inteligencia emocional? ¿Qué área de tu vida será la primera beneficiada? ¿Y en quién te convertirás cuando hayas logrado estas capacidades? Recuerda que las personas con inteligencia alta saben qué emociones experimentan y por qué. Se percatan de los vínculos entre su sentimiento, pensamiento, palabras y conductas. O sea, saben separar cada cosa y cómo están vinculadas. Conocen sus puntos fuertes y también sus debilidades. Son reflexivas, aprenden de la experiencia y se mueven seguras de sí mismas. Son capaces de expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse por lo que consideren correcto. Suelen manejar bien los sentimientos impulsivos y emociones perturbadoras. Piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidas a presiones de la vida. Entonces, valdría la pena clarificar que hay dos aspectos bien diferenciados. Una es la capacidad de manejar intrapersonalmente las emociones y luego la capacidad interpersonal. Primero intra y luego inter, o sea, hacia afuera. En la competencia de la inteligencia emocional intrapersonal, veremos el conocimiento de nuestras propias emociones. Necesitamos autoconocernos, también necesitamos tener la capacidad de controlar las emociones y finalmente la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. Y en cuanto a las relaciones interpersonales, o sea, de cómo nos manejamos hacia afuera, necesitamos aprender a reconocer las emociones de las personas y luego aprender a controlar las relaciones. Y manejaremos algunas herramientas como la empatía para poder ayudarnos a lograr esas relaciones interpersonales. ¿Para qué sirve el cerebro emocional? Pues nos ayuda a preservar la vida. Muchas de estas son instintivas. Por ejemplo, cuando en alguna oportunidad, miles de años atrás, nos encontrábamos con una fiera, un animal salvaje, nos poníamos en la situación de medir la capacidad de enfrentarlo o huir. Entonces estábamos en una situación de pelea-fuga. Si el enemigo o lo que me amenaza es inferior a mí, entonces voy a pelear. Pero si es superior a mí, pues voy a correr, voy a fugar. Y curiosamente, esta situación de lo que me amenaza, si es mayor que yo, peleo o fugo, esa decisión también la tomamos con los problemas de la vida. A veces tenemos problemas y pensamos que esos problemas son demasiado grandes, por lo tanto, estamos en una situación de pelea-fuga constantemente y eso nos genera estrés. Pero cuando tenemos una inteligencia emocional regulada y estable y lo manejamos de manera consciente, entonces podemos poner al frente el problema y saber qué hacer frente a esta situación. Debes saber que el circuito subcortical recibe directamente las aferencias sensoriales, neuronas encargadas de recibir las sensaciones para transmitirlas al cerebro, como ver, oír, etc. Es un circuito que es automático, inconsciente e impulsivo. Este circuito subcortical está muy ligado a la supervivencia, pues prepara al organismo para actuar inmediatamente. Sus conexiones son rápidas e imprecisas. Para darnos una idea de la rapidez con que procesa los datos, es aproximadamente 200 trillones de datos por segundo y su velocidad de respuesta es de 125 milisegundos.
Este circuito cortical tiene conexiones con muchas neuronas y por tanto es menos rápido y más complejo. Su actividad sí es consciente, precisa, reflexiva y analítica. Aquí se procesan representaciones sensoriales más exactas, unos 4 a 7 datos por segundo, y su velocidad de respuesta es de 500 milisegundos. Por lo tanto, es un poco más analítico y me permite razonar frente a lo que yo estoy sintiendo o pensando. Por ejemplo, en este cuadro podríamos analizar que empieza con un estímulo emocional, luego va hacia el tálamo sensorial, dispara en la amígdala y la amígdala produce una respuesta emocional. Eso en la ruta baja, un poco más instintiva, pero si lo llevamos a un área, a la ruta más alta, donde analizamos lo que nos está ocurriendo, entonces el tálamo sensorial va a las diferentes áreas de la corteza prefrontal, dispara la amígdala, pero ya un poco más procesada, y la respuesta emocional es diferente. Sería bueno reflexionar qué emociones son en ti más automáticas e impulsivas. ¿Te enojas rápidamente por cualquier cosa pequeña? ¿Te has puesto a pensar a qué crees que se debe? ¿En cuáles está más involucrada tu razón? ¿A qué crees que se debe? Hablemos de la razón versus la emoción. Si bien cada zona del cerebro tiene una función específica, el cerebro siempre trabaja en conjunto, de una manera integral, integrando los dos hemisferios. Una de las características del sistema límbico es su capacidad de almacenar recuerdos y respuestas antiguas que pueden activarse ante un peligro. Estos datos se guardan a través del hipocampo y de la amígdala. El primero conserva el registro de los hechos y la amígdala registra la emoción sufrida. Las emociones experimentadas en la primera infancia quedan almacenadas en el sistema límbico como un programa de emergencia, listo para ponerse en marcha cuando considere que el individuo lo requiera. En la PNL o en la Dianética se conoce estos recuerdos grabados y están en nuestro subconsciente como engramas. ¿Y qué es un engrama? Es una información en la que nosotros la hemos grabado tal cual nos la hemos representado. Ahí vemos imágenes con colores, con sonidos, y todo esto se activa frente a un escenario en el que en algún momento hemos vivido. Y se aviva con la misma emoción. Por ejemplo, si alguna vez hemos sido asaltados y nos hemos impresionado mucho y hemos grabado toda esa información, cuando vamos por un lugar que es similar, vamos a sentir ese miedo o esa sensación de angustia, porque se está despertando, se está activando lo que se llama la llave de activación de un recuerdo que está en nuestra infancia o nuestra juventud. Por lo tanto, esta información grabada podría generar un ancla que nos lleve a formular, en base a una creencia, un estado de ánimo que no necesariamente obedece a la realidad. Entonces reflexionemos un poco. ¿Recuerdas alguna situación muy emocional que consideras quedó grabada en tu sistema y ahora ante una situación similar o no tan similar se activa en ti? ¿De qué te das cuenta? Es muy importante que te des cuenta porque muchas de estas creencias podrían ser limitantes y te podrían estar llevando a emociones que no son muy saludables. Con esto quisiera que te quedes con esta reflexión, porque lo que estás viviendo es algo que podemos superar y es algo que tú también podrías reflexionar en la forma como podrías ayudar a otras personas a mejorar sus emociones de una manera consciente. Por hoy, en esta parte, gracias. Y vamos a seguir con la segunda parte de inteligencia emocional.